Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Tuvimos una lectura en Hebreos capítulo 10, versículos del 9 al 25. Estaba pensando en estos días acerca de lo que ocurre a veces con la iglesia y particularmente con los cristianos. Pienso que a veces nos olvidamos un poco de quiénes somos realmente. O qué tan importante somos para Dios. En este pasaje que comenzó en el versículo 9 del capítulo 10 del libro de los Hebreos, se está hablando de Jesucristo haciendo su obra en este mundo, en contraposición, o sea, el contexto de esto, en contraposición de lo que era la ley judía en su momento, con todo su sistema de sacrificios, ofrendas, circuncisión, todo este tipo de cosas. Y en el contexto lo que está diciendo es que todo ese sistema de sacrificios, todos esos animalitos, pobrecitos que morían, en verdad no servían para perdonar el pecado, no servían para perdonar el pecado, porque la gente seguía con el pecado. Cuando se hace referencia a los sacrificios, en verdad se hace referencias al sacrificio por el pecado. Una fiesta judía muy importante, una vez al año. El sumo sacerdote entra con la sangre del cordero, por él primero lo ofrece y luego ofrece otro por el pueblo, porque el mismo sumo sacerdote es un pecador, ¿no? Este sistema de sacrificios, con la muerte del Señor, quedó atrás. Si leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 2, los que tengan sus Biblias pueden mirarlo. También los que tengan los iPhone, smartphone, Android y cualquier artilugio chino que la tenga allí incluida, por favor, úsenlo. Dice en el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Muy interesante. El contexto del uno, o sea, el uno es que si estos sacrificios realmente perdonaran el pecado, ya está, ¿no es cierto? Si ya están limpios, una vez limpios, siempre limpios, no tendrían conciencia de pecado. Pero lo que se hacía con estos sacrificios una vez al año era recordar el pecado, hacer memoria de los pecados cometidos, con la esperanza de un perdón que no podría lograrse a través de esos sacrificios. Pero si fuese así, bueno, con un sacrificio está bien y pasamos todo el año en blanco, con la conciencia limpia, sin remordimientos por los pecados pasados. Eso es lo que está diciendo Hebreos en síntesis. Pero como no es así, como la conciencia quedaba, digamos, mal, porque la persona, aunque había ofrendado un cordero o se ofrendó un cordero por la nación, esa víctima inocente era la que iba a recibir el castigo, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, por si acaso. Y en el versículo 5 del capítulo 10 dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es muy interesante. Ahí están mencionando el Salmo 40, versículos 6 al 8.
Muy bien, me preparaste cuerpo. Jesús es Dios y estaba con el Padre, con los ángeles, el Santo Espíritu allá en los cielos, y por el pecado y por la transgresión del hombre y por la ineficacia de la ley para sanar el pecado, el Señor viene a este mundo y entonces Él dice, me preparaste un cuerpo. Y ahí en el versículo 9 vamos a entender de qué se trata. 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, ¿qué es lo primero? La ley mosaica y con su sistema de sacrificios, ofrendas, circuncisión y todo eso, quita lo primero para establecer esto último. Eso hace referencia al nuevo pacto. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire que en el 9 dice, vengo, oh Dios, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en el 10 va a decir, y en esa voluntad, es decir, quitar lo primero y establecer esto último, en esa voluntad. Todos nosotros hemos sido santificados, separados, sacados del mundo para ser criaturas de Dios. Santificados mediante, o sea, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, quien fue sacrificado una vez para siempre. O sea que lo que Jesús hizo es maravilloso, porque realmente lo que sucedía en el antiguo pacto era aterrador. Sabían que iban a tener perdón, pero no sabían cuándo realmente. Y voy a explicar algunas cosas al respecto de eso. Dice, aclarando un poco lo que venimos hablando, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra es muy importante. Perfectos para siempre a los santificados con una sola ofrenda. Lo que no pudo hacer la ley de Moisés. Y vamos a hacer referencia a algo que es muy importante, aparece en el capítulo 11. Hay que rememorar esta situación. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo que va a suceder es que uno quizás se puede confundir un poco. Porque en el capítulo 11 de Hebreos van a aparecer personajes muy importantes. No lo voy a leer todo, pero está hablando de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquellas cosas que no vemos. Y dice que por ella, por esas cosas que no vemos, alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, por la fe en esas cosas invisibles. Y comienza hablando de Abel, que ofreció un mejor sacrificio que Caín, de Enoc, uno de los más jóvenes en aquel tiempo, ¿no? Creo que vivió 365 años, ¿no? Vivía mucho más. Él era el nene de ese grupo. Y dice que era muy bueno este muchacho. Y que
agradó a Dios su vida, su forma de ser, y Dios se lo llevó. No dice para dónde, pero dice que Dios se lo llevó para que no viera la muerte. Eso era un privilegio. ¿Por qué? Porque nadie quiere ver la muerte, nadie quiere morir. Algunos dicen que sí, pero cuando están en esas, ahí dicen, oh, tengo miedo, no me quiero ir, quiero vivir. Casi todos los que niegan esa realidad son seriamente confrontados. No agradó a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y todo eso por la fe. Luego se habla de Noé, el hombre que yo más admiro en el antiguo pacto, porque la tarea que le pusieron era la tarea más aterradora del mundo. Él sabía que si terminaba esa arca, el mundo iba a perecer y que iba a quedar solo él con su esposa, sus hijos y sus esposas. Eso fue una prueba muy, muy grave, porque después del diluvio él estaba completamente solo con sus hijos. No había nada más en el mundo. Animales, sí, los que él traía en el arca y los fue soltando y que se fueran lejos. Algunos eran fieras, ¿no? Pero hay algo muy importante. Dice que él, por temor o con temor, preparó el arca, versículo 7 del capítulo 11, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, que Noé iba a heredar una justicia que venía por la fe. No, él era justo, pero todavía no estaba justificado. Igual con Abraham. Y Abraham creyó a Dios, dice el Génesis, y le fue contado por justicia. Sí, era justo, pero todavía no estaba justificado. Eso es lo que yo quiero mostrarles. Porque ellos tenían una esperanza, ¿no? Él quería una patria. De hecho, Dios le dijo, todo eso que ves, cuando estuvo al lado de Lot, todo lo que ves, aún lo que le diste a tu sobrino Lot, todo eso yo te lo voy a dar a vos y a tu descendencia. Pero Abraham no tuvo tierra en la tierra prometida. La única tierra que tuvo fue la cueva de Macpela, que él compró a los hijos de Efrón, que era un eteo, de donde vienen los hititas, le compró para enterrar a Sara, su mujer, quien había muerto a los 120 años. Pero él estaba esperando otra ciudad, versículo 10 del capítulo 11. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Habla de Sara también, que siendo estéril y su esposo ya casi un muerto, Dios le prometió un hijo y ella creyó a Dios de que iba a tener un hijo propio. Porque ella sabía quien que lo había prometido jamás incumple su palabra. ¿Y qué va a decir el versículo 13? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? A esa ciudad del cielo. No, pero hay algo antes. Lo prometido era la justificación, el perdón del pecado. Y todavía ninguno de ellos, ni Abraham, tenían el perdón de sus pecados. Eran justos, pero todavía no existía la salvación real para ellos, porque las promesas no iban a ser recibidas. Eso parece un poco interesante, ¿verdad? Luego sigue hablando de mucha gente
sigue hablando de demasiada gente y va aumentando, dijéramos, en calibre los dichos del escritor, que hubo gente que cerró bocas de leones, que bajó imperios, gente que sufrió mucho, y todos ellos, aunque tuvieron buen testimonio por la fe, dice el versículo 39, hablando de estos otros, ya no de los grandes hombres, Adán, Enoc, Noé, Abraham, Sara, hombres y mujeres, ¿no? Todos estos demás que llegaron, dice el versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Muchas veces la gente dice, Abraham fue justificado por la fe en ese momento. Eso era imposible que pasara. Y vamos a ver por qué. El versículo 40 es muy claro. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. ¿Recuerdan esa palabra? Perfeccionados. La ley no perfeccionó nada porque no tuvo perdón de pecados. Y estos no fueron perfeccionados, no tuvieron el perdón. ¿Por qué? Porque Dios quería algo mejor para nosotros. Si uno piensa un poco en eso, está diciendo que cada cristiano en este siglo, en este país y en cualquier país de la tierra donde hayan hijos de Dios, que hayan tenido una fe, no solo fe, sino una fe obediente, como la de Abel, que por la fe ofreció un mejor sacrificio que el de Caín, o como Enoc, que en sus cortos 365 años de edad fue un amigo de Dios que caminaba con Dios. Solo hay 2 hombres que caminaron con Dios y él es uno de ellos. Ni Abraham, el padre de la fe. Es tan importante como un hijo de Dios de hoy día. Recuerden lo que una vez hablamos aquí acerca de Juan el Bautista, cuando Jesús dijo que de los nacidos de mujer, ningún hombre es más grande que Juan. Pero el más pequeño en el reino de Dios, es decir, en la iglesia de su Hijo amado, en la iglesia de Cristo, es más grande que Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista es más grande que Abraham, entonces un cristiano, un hijo de Dios, es más grande que Juan el Bautista, que Abraham y que todos ellos. Lo que hizo Jesús no es solo morir por nosotros, sino darnos dignidad en una altura que nosotros no podemos comprender. En Hebreos capítulo 10 se habla bien de todo este asunto, ¿no? De cómo debemos ser si entendemos el regalo que Dios nos ha hecho. ¿Cómo entendemos que a veces no venimos a reunirnos los domingos con nuestros hermanos? Hay tanta desidia en el mundo, tanta falta de voluntad,
la única razón que se me ocurre es pensar que no lo entendemos. Usted ve un lunes alguien corriendo por la calle y le pregunta, ¿para dónde vas? Al trabajo. Voy a perder el subte, voy a perder el colectivo. ¿Cuántas veces han visto a un cristiano corriendo, entrando allí para llegar a tiempo a las 10:30, para alabar al Dios que lo hizo más grande que Abraham, que Noé, que todos los profetas juntos, que el mismo Moisés? Nunca lo he visto. Y es porque todavía no comprendemos. No comprendemos lo que el Señor ha hecho. Esto fue escrito, ese capítulo 10, fue escrito para que entendamos la grandeza de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. En Hebreos 2, versículo 1 al 3, nos ayuda un poco con esto. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Chumblo. Alguien decía que deslizarnos, siendo cristianos, deslizarnos hacia el pecado es como estar en un pozo de 40 metros que tiene lama por todos lados y queremos salir y no podemos. Eso es lo que nos va a pasar si nos deslizamos. Tenemos que ser diligentes, atendiendo las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Qué interesante. Diligentes. Hay que ser muy, muy diligentes en cuanto a estas cosas que el Señor nos dio, con un solo sacrificio, ¿no? No con esa ley que tenía tantas cosas, tantos requisitos. Bueno, es algo que tenemos que pensar, que Él con una sola ofrenda nos dio algo maravilloso. Ya lo había dicho, y aquí en el capítulo 10, aparece lo que fue la promesa de este nuevo pacto, donde cada cristiano es un príncipe y cada hermana es una princesa. Como digo yo, siendo hijos de Dios y siendo hermanos del Rey Jesucristo, somos de la aristocracia divina. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Y dice que el Espíritu Santo lo atestigua, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Esto es salvación por educación. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Nunca más, hermano. Porque ya no hay conciencia de pecado. Porque Él lo llevó sobre los hombros.
Y como está lejos el oriente del occidente, así alejó Dios nuestras faltas. Como cuando dijo Juan el Bautista, capítulo 1, ¿no? He ahí el Cordero de Dios, señalando a Jesucristo. Él es el que quita el pecado del mundo. Eso es fantástico. Así Cristo fue ofrecido, versículo 28, perdón. Sí, no, perdón, me estoy adelantando un poquito. Vamos más despacio con esto. Sí, y nunca más me acordaré de su pecado. Y va a decir el versículo 18 del capítulo 10. Pues donde hay remisión de pecados, de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, si recibimos el perdón, ya no hay más ofrenda. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor en fe, arrepentimiento, confesión, bautismo para nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, recibir el Espíritu Santo, todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Solo hay un sacrificio, el del Señor. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, o sea, ya no somos esclavos del pecado, porque tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí va a decir algo más, pero entendamos muy bien esto. Hay que entender esto puntualmente. En el antiguo pacto estaba el tabernáculo. Estaba primero, estaba el atrio, donde estaba el lavatorio, ¿cómo se dice? El altar de bronce, porque era el altar de la expiación. Después había un velo y eso dividía el lugar santo. Ahí estaba una mesa con los panes de la prostitución, a la izquierda estaba candelabros con 7 brazos, que ahora tenía 8, no sé por qué, pero bueno, ese tenía 7 brazos, y luego ahí, antes del lugar de la cortina, que dividía el lugar santísimo, estaba el altar de vivienda. Esa tarea es muy importante, porque jamás se apagaba. Ahí estaba lo que se llamaba la Shekinah, o sea, la presencia de Jehová, de Dios con su pueblo. Jamás podría apagar, porque apagarse sería como no tener a Dios. Ahí los sacerdotes hacían los oraciones por ellos, por el pueblo, por los que traían sus corderos para pedir perdón, pero solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar, primero con sangre por su propio pecado, para rociar allí sobre este lugar, ¿no es cierto?, que era el asiento de la misericordia. Habían 2 querubines que lo custodiaban, su tapa era de oro, un corral, uno de madera de caja. Bueno, a ese lugar él entraba para rociar la sangre por él primero y luego por la nación. Y estaba allí rociando la sangre. Ese velo no lo podía traspasar nadie. De hecho, él llevaba unas campanillas que cuando se movía sonaba. Entonces todos decían, ¡bravo! El Señor está recibiendo la sangre para el perdón, ¡bravo! Pero si él se movía, entonces, él entraba atado con una soga, porque nadie podía entrar al lugar santísimo y ver el arca del pacto. Entonces, si se movía ella, muchachos, vamos, sin mirar, era aterrador. ¿Qué estamos hablando? Cuando dice aquí que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, es porque Jesús con su cuerpo
Con su sacrificio, Él rompió el velo. Cuando ustedes lean a Mateo, los sinópticos, van a encontrar que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No de abajo hacia arriba, no. Como que si alguien desde el cielo lo cortara. Que esa división ya no existe. Y que por el cuerpo de Cristo sacrificado, ese cuerpo representa su velo, el velo, el cual fue partido para que nosotros tuviésemos vida. Eso es algo maravilloso. Tenemos libertad. Así era. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Versículo 20 del capítulo 10, perdón. Y va a decir en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, porque quienes hemos nacido de nuevo en las aguas bautismales, nacimos como hijos de Dios porque allí recibimos el perdón de los pecados y allí recibimos al Espíritu Santo para que more en nosotros. Nos podemos acercar confiadamente. Cuando uno llega al bautismo, llega. Yo quiero obedecer en fe a mi Señor. Arrepentimiento, confesión, bautismo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Purificados los corazones de mala conciencia. Podemos comparar esto con Primera de Pedro 3, 21, que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto, dice Reina Valera, no salva, pero la versión más correcta es lo salva a aquellos que él está escribiendo en el Ponto y diferentes lugares. El bautismo que corresponde a esto ahora lo salva, no quitando las inmundicias, sino como aspirando ¿qué? Tener una buena conciencia hacia Dios. Que ya no estamos agachados, sino que decimos gracias, Señor. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu Hijo, por su sangre, por la salvación tan grande que nos ha dado. Gracias, Señor. Ya Él es mi papi. Mi papi. Y nosotros seríamos como Israel en su momento, Jesurum, mi niño mimado. Así que, hermanos, teniendo esa libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre del Señor y por ese camino nuevo y vivo, vivo porque Él no está muerto, porque Él resucitó. Él es el primero de los hombres en conquistar el cielo para nosotros. Allá entró Él y es un gran sumo sacerdote. Así que recuerden, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Luego, eso es una, sinceros, ser sinceros, sin mala conciencia. Luego va a decir otra cosa.
en virtud de lo que el Señor logró. Va a decir, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin cambios, la profesión de nuestra esperanza. Vaya que tenemos esperanza. Somos herederos, herederos con Cristo, herederos de Dios. Y nosotros debemos tener en la esperanza como una profesión. Es decir, que debemos hablar a otros acerca de esa gran esperanza que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. Hablar a todo el mundo de esta esperanza. Porque eso es lo que Dios quiere. Seguro que si uno va por la calle, no sé, le pregunta, ¿para dónde vas el domingo? Ah, por ahí. ¿Pero dónde es por ahí? Bueno, yo como que me reúno por ahí en una iglesia medio cristiana. Bueno, ¿qué pasó? En cambio, si fuera para el estadio, ¿para dónde vas? Por el estadio. Juega mi equipo, papá. Hoy es el día. Hoy vamos a ganar y con bandera y todo. ¿Sí? Pero, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con la fe? Tenemos que hacer de esa esperanza algo mejor, ¿entienden? Algo que diga, este es un verdadero hijo de Dios. Eso es muy importante. Entonces recordemos, tenemos que, con un corazón sincero, con limpia conciencia, y hacer uso de nuestra esperanza, porque saben que es tan grande. ¿Cómo puedes tener un amigo que no quiera verlo compartiendo esa esperanza contigo? Un familiar, un hermano, una madre, un padre, un amigo cualquiera, solo alguien que está en la calle. Entregarle un volante acerca de esa esperanza si no tienen muchas palabras. Recuerden lo que dice Primera de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mansedumbre y reverencia. Dice en el 24, 10:24, bueno, sería la tercera condición que espera el escritor sagrado que cumplamos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unos a otros, considerémonos. Llamémonos. Ahora hay tantos medios, email, WhatsApp, hay de todo. Considerémonos unos a otros. Pero ¿sabe qué es mejor? Como dicen los norteamericanos, face to face. Cara a cara. Es lo mismo. Algunos se quedaron, no estoy criticando a mis hermanos que estén conectados, pero algunos se resisten a salir del Zoom, es más light. Y claro, cuando uno no pone sino el nombrecito abajo, puede estar picando la cebolla, qué sé yo, haciendo cualquier otra cosa, los espaguetis o cebando el mate, ¿qué? ¿No? En la mente comiendo algo, tomando un café con leche. Bien, pero ¿saben qué? No hay nada mejor que cara a cara para hablar, mirando a los ojitos, ahí con la cabeza agachada. Pero a no ser de que esté confesando algún pecado.
Eso ya sería otra cosa más personal. Pero sí, creo yo que es muy importante que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, hacer el bien uno entre nosotros, saber cuál de los hermanos tiene un problema grave. Quizás está muy enfermo, hay que orar por él. Quizás tiene una necesidad económica y podemos hacer algo por él, estimularnos a él. Yo sé que lo hacemos, pero creo que siempre hay lugar para mejorar. Eso sería el tercer punto. Y el último tiene que ver con el tercero, es decir, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sabían que el día está cerca, ¿no? Algunos creen que van a hacer una granja con vacas en Marte. Hay veces pienso que no van a tener tiempo para eso. Además, allá no hay agua, pues no hay vida, no sé. Tal vez la van a transportar en carrotanques. Pero una cosa les voy a decir. Todo esto que está pasando, todo esto de matrimonio igualitario, todo eso de la inclusión, todo eso de enseñarle a un niño cómo te percibes. Yo creo que todos sabemos cómo nos ha percibido el Señor, el Dios que nos creó. Y seguramente por la cabeza humana pasan ideas de todo tipo. Pero les voy a decir algo. El que está con el Señor, el que está cerca de Él, es como que está vacunado con la quinta dosis, por si acaso, contra el COVID o cualquier enfermedad espiritual. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Este exhortándonos no es porque es malvenido, no. Esto es más bien animándonos para que estemos más en contacto con la iglesia, que nos reunamos cuando haya reunión de jóvenes, de damas, de adultos, ancianos, bueno, que estemos siempre dispuestos. ¿Saben por qué? Porque eso nos aleja del mundo y nos acerca cada vez más a Dios. Debemos congregarnos y además de congregarnos, aprender a ser puntuales, como los alemanes. Esos son muy puntuales. Alguien me dijo que tenía un profesor alemán, a las 8 empezaba la clase, faltando 10 y él estaba en la puerta. Buenos días, buenos días. No entraba, cuando daban las 8 ya tenía un pie adentro. Ahí entraba, tomaba lista, puerta cerrada, ya nadie entraba. Era buen profesor, excelente. Creo que la puntualidad resulta ser importante. No sea que lleguemos tarde al cielo. Eso sería aterrador, ¿verdad? La puntualidad es muy, muy importante. Hay veces pienso que ese honor tan grande que Dios nos da, seguramente no es por mérito ni nada. Que seamos más grandes que Abraham. Alguien dirá, predicador, eso se lo cree usted, ¿no? Yo creo lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 9 de Hebreos, uno puede mirar algo que es importante con respecto a que el Señor viene pronto. 28, 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Ya somos salvos? Sí, gloria al Señor. Pero si alguien no espera al Señor, si alguien no es sincero delante de Dios y lo que Él quiere, si alguien no está con sus hermanos estimulándose y estimulándolos para amor, por amor y por buenas obras, siendo constantes en la asistencia, siendo puntuales al momento de servir, como dijo Jesús, ¿no es cierto? El mundo se perdió. ¿Y qué dijo el Señor? Yo estoy aquí. O como dijo Isaías, ¿no? ¿Recuerdan? Isaías, capítulo, si no estoy mal, 13 o 6, donde está la crisis al principio del libro, la crisis que tuvo el profeta. Y entonces, ¿a quién enviaremos? ¿No? Y entonces él dijo, bueno, aquí estoy yo, envíame a mí. Yo creo que nosotros debemos ser como el Señor, como Isaías, y saber que el Señor va a venir. Como dicen los argentinos, me gusta esa frasecita, el Señor viene sí o sí. O sea, ahí no hay tu tía. Olvídense de eso. Mi tía sí, pero tu tía no. O sea, no hay cuestionamiento de ningún tipo. El Señor va a venir pronto. El Señor viene pronto. 9:15 de Hebreos, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia eterna. Es porque tenemos el perdón de los pecados que nosotros estamos en una situación tan privilegiada. ¿Saben qué? Cuando nos apartamos del Señor o de la iglesia, del grupo, que es nuestra congregación, el rebaño, dijéramoslo así, el rebaño, si nos alejamos un poco, Satanás va a tomar lugar de eso. Siempre nos va a decir que es más importante estar allá con la familia, comiendo asado, o en vez de estar en el estudio, estar en el estadio es mejor. Cosas, Satanás siempre va a poner tropiezos. Pero si estamos cerca, si estamos juntos, si estamos aprendiendo del Señor, cada día las cosas van a mejorar sustancialmente para todos nosotros. Es bueno sentirse orgulloso de que Dios te dé un lugar tan importante. Pero sería un sano orgullo, ¿no? Tendríamos que ser humildes al serlo. Hebreos 10, ya estoy terminando. No perdáis, pues, vuestra confianza. 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de una ciudad en los cielos, allá con el Padre Eterno, con su Hijo amado y el Espíritu Santo, con miles de millares de ángeles, para disfrutar esa herencia prometida. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. La versión Palabra de Dios para Todos dice, nosotros no somos cobardes para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, en este día. Dios bendiga su palabra en ustedes. Y muchas gracias por su fina atención.